Los papeles del divorcio estaban sobre mi escritorio como un arma cargada que estaba a punto de disparar contra mi propia vida. 42 pisos por encima de Denver, en una oficina que gritaba éxito y control, miraba fijamente los documentos que oficialmente pondrían fin a 3 años de lo que parecía un accidente automovilístico a cámara lenta. Miller versus Miller. Incluso el papeleo nos hacía sonar como enemigos preparándose para el combate, lo cual no estaba lejos de la verdad si soy completamente honesto conmigo mismo. Me llamo Derek Miller. Tengo 39 años y he pasado la mayor parte de 2 décadas aprendiendo cómo sobrevivir en situaciones diseñadas para matarte. El cuerpo de marines me enseñó disciplina, precisión y cómo compartimentar el miedo en una caja tan pequeña que no pudiera interferir con la misión. Después de mi servicio, hice la transición a la seguridad privada, ascendiendo hasta director de seguridad de una corporación que me pagaba extremadamente bien para anticipar amenazas y neutralizarlas antes de que se convirtieran en problemas. La ironía no se me escapaba de que podía proteger un edificio lleno de ejecutivos de espionaje corporativo y amenazas físicas, pero no podía salvar mi propio matrimonio de implosionar. Vaya experto en seguridad que resulté ser. Tomé la petición de divorcio sintiendo el costoso papel entre mis dedos. Todo en él era clínico, profesional, desprovisto de las emociones desordenadas que nos habían llevado a este punto. Eso me venía bien porque las emociones nunca habían sido mi fuerte de todos modos. Laura solía bromear que yo tenía 2 configuraciones, modo misión y modo sueño. Dejó de bromear al respecto más o menos cuando dejó de dormir en nuestro dormitorio. El horizonte de Denver se extendía debajo de mí, todo vidrio y acero y planificación urbana ordenada. Yo apreciaba el orden. Lo necesitaba de la misma manera que algunas personas necesitan café o cigarrillos. El caos era el enemigo. La imprevisibilidad era una amenaza que había que gestionar y las sorpresas eran fallos de inteligencia a punto de ocurrir. Mi matrimonio se había convertido en el fallo de inteligencia definitivo, una misión de operaciones negras que había salido mal sin un plan de extracción a la vista. 3 años. Eso es lo que duramos legalmente vinculados Laura y yo, aunque emocionalmente habíamos sido extraños durante al menos la mitad de ese tiempo. El primer año había sido decente, o eso pensaba yo. Nos conocimos en una función corporativa donde yo estaba trabajando en seguridad y ella estaba allí con amigos. Ella se rió de algo que alguien dijo, esa risa genuina y desprotegida que atravesaba todo el falso networking que ocurría a nuestro alrededor, y me encontré realmente interesado en conocerla. Laura era diferente de las mujeres que solía encontrar. No se impresionaba por mi historial, mi trabajo o la intensidad controlada que llevaba como una segunda piel. Me miraba como si fuera solo un tipo en una fiesta, no un currículum ambulante de habilidades y experiencias peligrosas. Eso era refrescante de maneras que no sabía que necesitaba. Salimos durante 6 meses antes de que le propusiera matrimonio, lo cual mi amigo Rick me dijo que era velocidad récord para alguien tan cauteloso como yo. No se equivocaba. Enfoqué las citas de la misma manera que enfocaba todo lo demás, metódicamente, cuidadosamente, con objetivos claros y evaluaciones de riesgo. Pero algo en Laura me hizo querer acelerar la línea de tiempo, asegurar la relación antes de que pudiera sobrepensarla hasta la nada. La boda fue pequeña, práctica, eficiente. Sus padres volaron desde Ohio, parecían moderadamente preocupados de que su hija se casara con alguien que parecía capaz de romper cosas con sus propias manos, pero fueron lo suficientemente educados como para no expresar sus reservas en voz alta. Mi madre lloró. Mi padre me estrechó la mano con ese firme agarre que decía más que las palabras. Y mis amigos marines se emborracharon apropiadamente y contaron historias embarazosas que hicieron reír a Laura, esa risa otra vez. Pensé que había hecho todo correctamente, encontrado a una buena mujer, comprometido con ella, proveído para ella. Me aseguré de que nuestra casa estuviera en un vecindario seguro con buena seguridad. Instalé un sistema de alarma de última generación que haría sentir envidia a la mayoría de los bancos. Mantuve la propiedad, manejé las finanzas, me aseguré de que todos los aspectos prácticos de nuestra vida juntos funcionaran sin problemas. Eso es lo que haces cuando amas a alguien, ¿verdad? Creas un entorno seguro donde puedan prosperar. Aparentemente, me había perdido algo fundamental, algo que resultó ser más importante que los sistemas de alarma, la estabilidad financiera y una casa bien mantenida. Me había perdido la parte donde los matrimonios necesitan una conexión emocional real, no solo excelencia logística. La primera grieta apareció tan gradualmente que casi no la noté. Laura empezó a quedarse despierta hasta más tarde, acostándose mucho después de que yo ya me hubiera metido en la cama. Cuando le preguntaba si algo estaba mal, decía que solo estaba inquieta, no podía dormir, no quería molestarme. Aceptaba esa explicación porque era lógica y tenía el hábito de aceptar explicaciones lógicas sin cavar más profundo. Luego vino la situación de las habitaciones separadas.
Ella se mudó a la habitación de huéspedes después de una semana particularmente mala en la que habíamos tenido la misma discusión circular 3 veces sobre algo que ni siquiera recuerdo ahora. Dijo que necesitaba espacio para pensar, para dormir sin preocuparse por mantenerme despierto con sus vueltas. De nuevo, lógico. De nuevo, lo acepté sin mucha resistencia porque estaba cansado de discutir y la habitación de huéspedes era perfectamente cómoda. Lo que no me daba cuenta era que la distancia física tiene una forma de crear distancia emocional y la distancia emocional tiene una forma de volverse permanente si no tienes cuidado. Para cuando entendí lo que estaba pasando, éramos 2 personas compartiendo una dirección pero viviendo vidas completamente separadas. Nuestras cenas se convirtieron en ejercicios de evitación educada. El raspar de los tenedores contra los platos era a menudo el sonido más fuerte en la habitación. Intentaba entablar conversación, preguntar por su día, pero sus respuestas eran cortas, casi mecánicas. Ella asentía y sonreía y decía las cosas correctas, pero sus ojos estaban en otra parte, enfocados en algo que yo no podía ver y no estaba invitado a entender. Empecé a trabajar hasta más tarde, asumiendo proyectos que me mantenían en la oficina mucho más allá de las horas normales. No era que estuviera evitando exactamente el hogar, más bien que no parecía haber mucha razón para apresurarme a volver a una casa que se sentía más como un hotel donde casualmente conocía al otro huésped. Laura nunca se quejaba de mi ausencia, lo cual debería haber sido una bandera roja del tamaño de Colorado, pero yo estaba demasiado atrapado en mi propia frustración como para leer las señales correctamente. Lo peor no era el silencio o las habitaciones separadas o las conversaciones cada vez más raras. Lo peor era la forma en que ella se estremecía cuando yo entraba inesperadamente en una habitación. Era sutil, apenas perceptible, pero yo había sido entrenado para notar el lenguaje corporal y las microexpresiones, para leer a las personas en busca de signos de miedo, engaño o amenaza. Cada vez que se estremecía, cada vez que se retraía físicamente de mi presencia incluso ligeramente, se sentía como recibir disparos en el pecho. Yo no era un monstruo. Nunca había levantado la mano contra ella, ni siquiera había levantado la voz por encima de un tono de mando firme cuando discutíamos, pero algo en la forma en que me movía o la miraba o existía en el mismo espacio provocaba una respuesta que me hacía sentir como si yo fuera el enemigo en lugar de su esposo. Esa sensación, ese constante sentimiento de bajo grado de que era indeseado en mi propia casa, me desgastaba de maneras que el combate nunca lo había hecho. El combate al menos tenía reglas de compromiso claras. Sabías quién era el enemigo, sabías que se veía como éxito y tenías un equipo respaldándote. El matrimonio resultó ser una guerra de guerrillas donde el enemigo cambiaba constantemente de posición, los parámetros de la misión cambiaban diariamente y tu pareja podía o no estar de tu lado dependiendo de factores que no podías identificar ni controlar. Así que tomé la decisión. Hace 3 meses, sentado en esta misma oficina un martes por la tarde después de un intercambio particularmente frío sobre de quién era el turno de comprar comestibles, llamé a mi abogado, programé una consulta, discutí las leyes de divorcio de Colorado, la propiedad comunitaria, la división de activos. Todo fue muy civilizado, muy racional, muy parecido a planear una retirada estratégica de una posición insostenible. El abogado redactó los papeles, los revisé con la misma atención al detalle que aplicaría a cualquier contrato importante, y luego los firmé. O casi los firmé. El bolígrafo estaba en mi mano, posicionado sobre la línea de firma, cuando me detuve. No por sentimentalismo o emoción repentina o cualquiera de esas tonterías de película donde el protagonista tiene una revelación en el último segundo. Me detuve porque algo en mi entrenamiento se activó, algún instinto que decía que me estaba perdiendo inteligencia crítica, que estaba a punto de tomar una decisión táctica basada en información incompleta. Dejé el bolígrafo y decidí esperar. No indefinidamente, no con alguna esperanza de reconciliación milagrosa, sino solo hasta que tuviera una imagen más clara de lo que estaba enfrentando. En los marines, teníamos un dicho: lento es suave es rápido. A veces tomar un segundo extra para evaluar la situación salva vidas. Tal vez podría salvar un matrimonio también, aunque no estaba conteniendo la respiración. Eso fue hace 3 meses y los papeles habían estado en el cajón de mi escritorio desde entonces, sin firmar pero listos para irse. Cada vez que los miraba, sentía esta mezcla de alivio y resignación. Alivio de que pronto estaría libre de la constante tensión y torpeza. Resignación de que había fallado en algo importante, que a pesar de todas mis habilidades, entrenamiento y disciplina, no podía descubrir cómo hacer feliz a una mujer o incluso cómoda en mi presencia. Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Mensaje de Rick preguntando si quería ir al gimnasio después del trabajo. Le respondí que no podía, que tenía que ir a casa. La mentira salió fácilmente porque la verdad era demasiado complicada. No tenía que ir a casa.
Laura no notaría si llegaba a las 8 en lugar de las 6, pero había establecido una rutina de llegar a casa a una hora razonable y me ceñía a las rutinas porque proporcionaban estructura incluso cuando todo lo demás se estaba desmoronando. Tomé mi chaqueta, guardé los papeles del divorcio de nuevo en el cajón y me dirigí al ascensor. El descenso se sintió más largo de lo habitual. 42 pisos de silencio reflectante donde podía verme a mí mismo en múltiples versiones en las paredes de metal pulido. Todos parecían cansados. Todos parecían mayores de 39 años y ninguno parecía tener respuestas que valieran la pena compartir. El trayecto a casa tomó 30 minutos a través del tráfico de Denver que apenas empezaba a aumentar para la hora punta de la tarde. Conduje en piloto automático, mi mente ya repasando lo que encontraría al llegar. Probablemente una casa vacía y otra nota. Laura había desarrollado este hábito de comunicarse a través de notas dejadas en la encimera de la cocina. Pequeños trozos de papel que me decían dónde estaría y cuándo volvería, pero nunca me invitaban a unirme a ella. Efectivamente, cuando entré por la puerta principal, la casa estaba oscura y silenciosa. La nota estaba exactamente donde esperaba que estuviera, escrita en su letra rápida, casi ilegible, que siempre parecía como si estuviera apurada por terminar y alejarse de lo que estuviera escribiendo. En casa de Sara para la cena. No me esperes despierto. L ni siquiera su nombre completo ya. Solo una inicial. Sin amor o te extraño o cualquiera de los pequeños cariños que se supone que las parejas intercambian incluso cuando las cosas están difíciles. Solo entrega de información. Como si yo fuera su compañero de cuarto en lugar de su esposo. Arrugué la nota. Y la tiré a la basura, luego me quedé en la cocina tratando de decidir si tenía hambre o solo estaba inquieto. La casa estaba demasiado limpia, demasiado organizada, demasiado parecida a una sala de exposición en lugar de un hogar donde la gente realmente vivía. Teníamos muebles caros en los que nadie se sentaba, arte en las paredes que nadie miraba, una cocina llena de electrodomésticos que apenas se usaban porque ninguno de los dos cocinaba mucho ya. Terminé haciendo un sándwich y comiéndolo de pie en la encimera porque sentarme solo en la mesa del comedor se sentía patéticamente dramático. Mientras comía, pensé en Laura en casa de Sara. Probablemente riendo y hablando y siendo la versión de sí misma que yo ya nunca veía. Sara era su mejor amiga, lo había sido desde la universidad aparentemente. Y por lo que podía decir, Sara pensaba que yo estaba en algún punto entre un mal necesario y un completo desastre como esposo. Las pocas veces que había conocido a Sara en eventos sociales, había sido educada pero fría, dándome esas miradas evaluadoras como si intentara descubrir exactamente cuál era mi daño y cuánto de él le había infligido a su amiga. No podía culparla por ser protectora. Si uno de mis amigos tuviera una esposa que lo hiciera claramente miserable, yo le daría el mismo tratamiento sospechoso. Después de terminar el sándwich, caminé por la casa haciendo mi chequeo de seguridad nocturno. Viejos hábitos de los marines. Esa compulsión de asegurarme de que todas las puertas estuvieran cerradas, las ventanas aseguradas, el sistema de alarma activado. Laura solía burlarse de mí por eso en los primeros días, llamándome paranoico y excesivamente cauteloso. Ahora simplemente lo ignoraba. De la misma manera que ignoraba la mayoría de las cosas sobre mí. Me detuve afuera de la habitación de huéspedes donde había estado durmiendo durante los últimos 4 meses. La puerta estaba cerrada como siempre. Esa barrera de madera que bien podría haber sido una pared de concreto por todo el acceso que me daba a su vida. No llamé, no intenté el pomo, no hice nada excepto quedarme allí un momento preguntándome cómo habíamos llegado a este punto donde mi propia esposa necesitaba una puerta cerrada entre nosotros solo para sentirse segura. El dormitorio principal se sentía más vacío de lo que debería, incluso aunque técnicamente había estado durmiendo allí solo durante meses. Su lado del armario estaba casi vacío, solo unos pocos artículos que no se había molestado en mover todavía. Su mesita de noche estaba despejada excepto por una fina capa de polvo, evidencia de que no había estado cerca de ella en semanas. Toda la habitación se sentía como una exhibición de museo de una relación fallida, cuidadosamente preservada pero completamente sin vida. Me cambié a ropa de entrenamiento y fui al gimnasio casero en el sótano, empujando a través de una rutina brutal que me dejó sudando y exhausto pero no menos frustrado. El esfuerzo físico usualmente ayudaba a aclarar mi cabeza, me daba ese subidón de endorfinas que hacía que todo pareciera más manejable. Esta noche solo me hizo sentir cansado y consciente de que estaba solo en una casa que debería haberse sentido como un hogar, pero en cambio se sentía como una prisión muy cómoda. Para cuando me duché y me fui a la cama, eran casi las 11 y Laura todavía no había llegado. Me dije a mí mismo que no me importaba, que en realidad era mejor así porque al menos no tenía que lidiar con el baile torpe de fingir que todo estaba bien cuando claramente nada estaba bien. Pero me importaba lo suficiente como para quedarme despierto escuchando su auto en la entrada, el sonido de la alarma siendo desactivada, sus pasos en las escaleras.
Llegó alrededor de la medianoche, lo más silenciosa posible, probablemente esperando que ya estuviera dormido. La escuché detenerse afuera de mi puerta. Ese breve momento en el que pensé que tal vez llamaría, tal vez entraría, tal vez tendríamos algún tipo de conversación reveladora que daría sentido a este desastre. Pero luego sus pasos continuaron por el pasillo, su puerta se abrió y se cerró, y me quedé mirando el techo preguntándome por qué me aferraba a algo que claramente ya estaba muerto. A la mañana siguiente estaba levantado a las 5:30, rutina como un reloj. Café, entrenamiento, ducha, traje, fuera por la puerta a las 7. La puerta de Laura todavía estaba cerrada cuando me fui. Podíamos pasar días así. 2 personas compartiendo una casa pero nunca viéndose realmente. Ajustando nuestros horarios para minimizar el contacto como si intentáramos evitar un encuentro incómodo con un ex en un pueblo pequeño. En la oficina, me lancé al trabajo con la misma intensidad que llevaba a todo. Teníamos una evaluación de seguridad para un nuevo cliente, una startup tecnológica que pensaba que necesitaba servicios de protección ejecutiva porque habían recibido un par de correos amenazantes de empleados antiguos descontentos. En su mayoría era paranoia y ego, pero tenían dinero y nosotros teníamos servicios. Así que armé una propuesta completa que los haría sentir importantes mientras en realidad proporcionaba algunas mejoras legítimas de seguridad. Mi asistente llamó y asomó la cabeza alrededor de las 10. Kelly era eficiente, profesional e inteligente lo suficiente como para saber cuando yo estaba de mal humor sin que yo dijera nada. «Tienes una llamada en la línea 2», dijo, su tono sugiriendo que no era una llamada que quisiera pero probablemente necesitaba tomar. Levanté el receptor con un sentido de resignación. «Derek Miller». «Soy yo». La voz de Laura tensa y forzada incluso a través de la línea telefónica. «Los Fischer están dando una fiesta el sábado por la noche. Tenemos que ir». Necesidad. No querer. Nunca querer con ella ya. Siempre necesidad o deberíamos o tenemos que. Cada conversación enmarcada en términos de obligación en lugar de deseo. ¿Por qué? Mantuve mi voz neutral, profesional, como si estuviera hablando con un cliente en lugar de mi esposa. Porque si no nos presentamos juntos, la gente empezará a hacer preguntas. Se verá. Raro. Hizo una pausa y pude escuchar algo de fondo. Tráfico tal vez o viento. Sé que no estamos exactamente en un buen lugar, pero todavía tenemos que mantener las apariencias un poco más. Apariencias. Eso es a lo que se había reducido nuestro matrimonio, una actuación para beneficio de otras personas. Lo triste era que ella tenía razón. En nuestro círculo social, en la red profesional que habíamos construido juntos, de repente no presentarnos como pareja provocaría exactamente el tipo de especulación y chismes que ninguno de los dos quería enfrentar. ¿A qué hora?, pregunté, ya programando mentalmente esto como otra misión para ejecutar con precisión pero sin entusiasmo. Empieza a las 7. Deberíamos llegar alrededor de las 7:30. Todo en su tono era profesional, transaccional. Podríamos haber estado programando una reunión en lugar de discutir un evento social al que asistiríamos como una supuesta pareja casada. Estaré listo, dije y colgué antes de que pudiera decir nada más. Kelly apareció en la puerta otra vez, esta vez con preocupación real en su rostro. ¿Todo bien, jefe? Bien, mentí porque ¿qué más iba a decir? Que mi matrimonio estaba yendo por el desagüe y estaba a punto de pasar un sábado por la noche fingiendo lo contrario para beneficio de gente que apenas conocía y no me gustaba particularmente. Solo conflictos de agenda. No parecía convencida pero fue lo suficientemente inteligente como para no insistir. Tu cita de las 11 está aquí. Pasé el resto de la semana en reuniones, evaluaciones, sesiones de planificación, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada y lejos del sábado por la noche que se acercaba lentamente. Los Fischer eran conocidos más que amigos, gente adinerada que daba fiestas caras se nos invitaba porque encajábamos en la demografía que querían en sus eventos. Parejas profesionales, exitosas, respetables, el tipo de personas que hacían que sus reuniones sociales se vieran impresionantes. Michael Fischer estaba en bienes raíces comerciales, había hecho una fortuna comprando y vendiendo edificios de oficinas durante el boom. Su esposa, Amanda, era una de esas mujeres que hacían que ser rica pareciera un trabajo de tiempo completo. Siempre perfectamente vestida, siempre organizando algo, siempre involucrada en alguna caridad o causa social que le daba algo que hacer entre compras. Los había conocido hacía un año en algún evento de networking y de alguna manera habíamos terminado en su calendario social. Laura parecía gustarle a Amanda lo suficiente y Sara era aparentemente buena amiga de ella, así que nos arrastraban a sus fiestas y cenas con una regularidad que se sentía más como obligación que placer. El sábado llegó con el tipo de clima otoñal perfecto que Denver hace tan bien. Cielos despejados, temperaturas frescas, el tipo de día que hace que la gente olvide que el invierno se acerca y que todo lo bello eventualmente queda enterrado bajo nieve y hielo.
Pasé la mañana haciendo recados, cortándome el cabello, manteniendo la ilusión de que era un adulto funcional con su vida en orden en lugar de un tipo contando hacia atrás hasta su divorcio. Laura llegó a casa alrededor de las 3, lo cual era más temprano de lo habitual. La escuché moverse arriba, probablemente preparándose para la fiesta. Habíamos desarrollado este protocolo tácito donde nos quedábamos en partes separadas de la casa hasta que absolutamente tuviéramos que estar en la misma habitación. Era eficiente, pero deprimente. Como si fuéramos agentes enemigos manteniendo la cobertura en la misma casa segura. A las 6:30 me puse mi traje. Gris carbón, bien entallado, lo suficientemente caro como para verse exitoso pero no llamativo. El tipo de atuendo que dice soy importante, pero no estoy tratando demasiado de probarlo. Revisé mi apariencia en el espejo con la misma evaluación clínica que aplicaría a cualquier chequeo de preparación operativa. Cabello arreglado, cara bien afeitada, corbata recta, zapatos lustrados. Me veía exactamente como lo que era. Un exmarine que había aprendido a mezclarse en la cultura corporativa civil mientras mantenía el porte y la disciplina que me marcaban como alguien que había visto y hecho cosas que la mayoría de la gente solo lee. Laura salió de su habitación a las 7:15. Y por un momento olvidé los papeles del divorcio y los meses de silencio y todas las razones por las que nos estábamos desmoronando. Llevaba un vestido azul oscuro que llegaba justo por encima de la rodilla. Simple, pero elegante. Su cabello rubio suelto alrededor de los hombros en lugar de recogido como solía llevarlo. Se había puesto maquillaje, no mucho, pero suficiente para acentuar sus ojos, que eran del tipo de azul que me recordaba lagos de montaña de gran altitud. «Te ves bien», dije. Porque parecía lo que había que decir, aunque bien era una subestimación masiva. «Gracias», respondió ella, sin mirarme a los ojos, ya alcanzando su abrigo. «Deberíamos irnos. No queremos llegar demasiado tarde». El trayecto a la casa de los Fischer tomó 20 minutos a través de vecindarios que se volvían progresivamente más caros. Su lugar estaba en uno de esos desarrollos donde cada casa parecía pertenecer a una revista de arquitectura. Todas líneas modernas y ventanas masivas y paisajismo que requería un equipo de jardineros para mantener. Los autos llenaban ambos lados de la calle, vehículos caros que probablemente costaban más que las casas de algunas personas. Encontré un lugar 3 casas más abajo, estacioné con precisión militar a pesar de los suspiros impacientes de Laura. Y caminamos a la fiesta en silencio. La casa ya estaba llena de gente. El tipo de multitud que generaba la clase media alta profesional de Denver cuando alguien daba una fiesta con barra libre y comida catering. Todos bien vestidos, todos riendo y hablando, todos actuando el éxito para beneficio mutuo. Amanda Fischer nos vio inmediatamente y descendió con el tipo de entusiasmo que las mujeres ricas que organizan fiestas parecen generar por comando. Laura, Derek, tan contentos de que hayan podido venir. Besó el aire cerca de la mejilla de Laura, me dio un firme apretón de manos que intentaba un poco demasiado demostrar que las mujeres también podían tener agarres fuertes. Sírvanse bebidas. La comida está en el comedor. ¿Ya saben dónde está todo? Nos separamos casi inmediatamente, lo cual probablemente fue lo mejor. Laura se dirigió hacia un grupo de mujeres que incluía a Sara. Y yo me abrí camino hacia la barra donde al menos podía conseguir una bebida e intentar parecer interesado en las conversaciones en las que inevitablemente me meterían. El bartender era profesional y rápido, tenía mi whisky puro en la mano antes de que terminara de ordenar. Lo tomé y me posicioné cerca de las ventanas, lo que me daba una buena vista de la habitación mientras mantenía una posición semi-aislada que desalentaba la charla casual. Michael Fischer apareció a mi codo en menos de 5 minutos, que era más o menos el tiempo que usualmente tomaba antes de que alguien decidiera que me veía lo suficientemente accesible como para entablar conversación. Derek, qué gusto verte. ¿Cómo va el negocio de la seguridad? Nos lanzamos al tipo de conversación que los hombres profesionales tienen en las fiestas. Hablando de trabajo, contratos y tendencias de la industria sin decir realmente nada significativo o interesante. Podía hacer esto en piloto automático, respondiendo con la mezcla correcta de experiencia y humildad mientras mi mente estaba en otra parte. Miraba a Laura al otro lado de la habitación, riendo por algo que Sara dijo. Y sentía esa familiar mezcla de frustración y anhelo que se había vuelto estándar en nuestra relación. Se veía relajada, genuinamente feliz, de una manera en que nunca se veía a mi alrededor ya. Era como ver a 2 personas diferentes. La mujer tensa y retraída que vivía en mi casa y esta versión animada y comprometida que solo aparecía cuando yo no estaba. Después de aproximadamente 1 hora de mingling obligatorio, necesitaba un descanso del ruido y las interacciones falsas. Vi un estudio o biblioteca fuera del área principal de la sala y me deslicé dentro. Agradecido por un espacio tranquilo donde pudiera simplemente respirar un minuto sin tener que actuar felicidad o éxito o lo que sea que la gente esperaba de mí.
La habitación era exactamente lo que esperaba de alguien como Fischer. Muebles de cuero caros, estanterías empotradas llenas de libros que probablemente nunca habían sido leídos. Algún arte de buen gusto en las paredes. Puertas francesas daban a una terraza lateral que actualmente estaba desocupada. Probablemente porque la mayoría de la gente estaba demasiado invertida en ser vista en la fiesta como para alejarse de la acción principal. Estaba examinando una pieza de arte abstracto particularmente pretenciosa cuando escuché voces desde la terraza. Voces femeninas, familiares, entrando a través de las puertas parcialmente abiertas. Solo digo, Lau, no puedes seguir viviendo así. Esa era Sara. Su voz llevando ese filo de preocupación frustrada que las buenas amigas desarrollan cuando ven a alguien que les importa hacerse miserable. Lo sé. La voz de Laura más baja, forzada de una manera que rara vez escuchaba excepto en nuestros peores momentos. Lo sé, ¿de acuerdo? Pero no es tan simple. ¿Por qué no? ¿Por qué no es simple? Si eres tan infeliz, solo vete. Sal. Deja de torturarte. Debería haberme alejado. Debería haber hecho ruido, tosido, hecho algo para anunciar mi presencia para que supieran que estaba allí. En cambio, me quedé congelado. Algún instinto diciéndome que estaba a punto de obtener inteligencia que necesitaba, incluso si no quería escucharla. Porque soy una cobarde. Las palabras de Laura salieron rotas, ásperas, como si hubieran estado encerradas demasiado tiempo. Porque él es Dios, Sara. Es el único hombre con el que me he sentido completamente segura. Como si nada pudiera hacerme daño cuando él estaba allí. Es como una fuerza inamovible, ¿sabes? Sólido, confiable. Y yo lo arruiné. Lo destruí con mis estúpidos miedos y mi incapacidad para simplemente ser normal. Mi pecho se apretó. Algo dentro de mí se abrió de una manera que no podía nombrar ni controlar. No estás arruinando nada que no estuviera ya roto, dijo Sara. Pero Laura la cortó. No, no entiendes. Él se merece mucho mejor que esto. Mejor que una esposa que ni siquiera puede dormir en la misma habitación con él porque está aterrorizada de todo. Mejor que alguien que se estremece cada vez que él entra en una habitación como si fuera a lastimarla cuando todo lo que ha hecho es protegerla. Estaba llorando ahora, realmente llorando. Y cada palabra me golpeaba como un golpe físico. Él me mira como si fuera un problema que no puede resolver. Y tiene razón. Soy un problema. Estoy dañada y rota y completamente indigna de alguien como el que tiene su vida en orden y sabe lo que quiere y no pasa cada segundo cuestionándose a sí mismo. Laura. Sé que está pensando en irse. Puedo verlo en su cara. La forma en que me mira a veces, como si intentara descubrir cuándo es el momento correcto para simplemente rendirse. Y lo peor es que no lo culpo. Si yo fuera él, me habría ido hace meses. Habría encontrado a alguien que realmente pudiera ser la pareja que necesita en lugar de este desastre que ni siquiera puede fingir tener su vida en orden. No escuché la respuesta de Sara porque mi cerebro estaba demasiado ocupado procesando lo que acababa de aprender. Cada suposición que había hecho, cada conclusión a la que había llegado sobre por qué nuestro matrimonio estaba fallando, todo estaba basado en inteligencia defectuosa. Había pensado que se estaba alejando porque no me quería. Porque había fallado de alguna manera en ser lo que necesitaba. Había pensado que su distancia era rechazo. Su estremecimiento era miedo de mí específicamente. Pero no era rechazo, era retirada. No me estaba alejando, estaba huyendo de sí misma. De su propio miedo e inseguridades. Y de alguna manera se había convencido de que yo era el que se estaba preparando para abandonarla. Cuando en realidad había estado leyendo su retirada como una solicitud de exactamente eso. Salí del estudio sin anunciar mi presencia. Me abrí camino a través de la fiesta en piloto automático. Encontré mi abrigo, caminé hasta mi auto, conduje a casa a través de calles que parecían diferentes de alguna manera. Como si la ciudad se hubiera reorganizado mientras yo no prestaba atención. Mis manos temblaban en el volante. No de miedo o ira, sino de este torrente de algo que no podía nombrar exactamente. No era alivio exactamente. No era vindicación ni siquiera claridad. Era más como rabia, fría y calculadora. Dirigida principalmente a mí mismo por haber sido tan espectacularmente ciego a lo que realmente estaba pasando en mi propio matrimonio. Había pasado toda mi vida adulta entrenándome para evaluar amenazas, leer situaciones, recopilar y analizar inteligencia. Podía entrar en una habitación llena de extraños y en minutos identificar quién era peligroso, quién mentía, quién representaba un riesgo. Pero había perdido completamente lo que estaba pasando con la mujer con la que me había casado. Había malinterpretado fundamentalmente sus acciones y motivaciones porque había estado operando desde mis propias suposiciones en lugar de datos reales. En casa, fui directamente a mi oficina, saqué los papeles del divorcio y los miré con nuevos ojos. Cada página representaba una decisión tomada basada en información incompleta.
Cada cláusula se construía sobre la suposición de que nuestro matrimonio había fallado porque éramos incompatibles. Porque ella no me quería. Porque yo no podía darle lo que necesitaba. Pero, ¿y si el problema no era incompatibilidad? ¿Y si el problema era que ambos habíamos estado luchando batallas separadas en nuestras cabezas, nunca comunicándonos? Nunca abordando realmente lo que estaba realmente mal. Ella pensaba que yo me estaba preparando para dejarla. Yo pensaba que ella quería que me fuera. Ambos estábamos tan convencidos de nuestras propias narrativas que habíamos dejado de mirar la realidad. Necesitaba un plan. Esto era una operación de salvamento ahora, un último intento desesperado de extraer algo valioso de una situación que había salido mal. La pregunta era si quedaba algo que salvar, si el daño era demasiado extenso, si habíamos ido demasiado lejos por este camino como para volver atrás. Los papeles del divorcio volvieron al cajón, pero no guardados para después. Fueron allí como un recordatorio de lo que casi sucedió. De lo que todavía podría suceder si no descubría cómo cambiar de rumbo. Laura llegó a casa alrededor de las 11:30. Escuché su auto en la entrada, escuché el pitido de la alarma al desactivarla, escuché sus pasos en la entrada. Había estado sentado en la sala oscura, esperando, planeando qué iba a decir. Cuando encendió la luz, saltó, agarrándose el pecho. Jesús, Derek, me asustaste. ¿Por qué estás sentado en la oscuridad? Tenemos que hablar. Mi voz salió más dura de lo que pretendía, pero había terminado con los enfoques suaves y la navegación cuidadosa. Estábamos más allá del punto donde la comunicación gentil podía arreglar nada. Su rostro palideció. ¿Ahora? Es tarde. Sí, ahora. Dejó su bolso con los movimientos cuidadosos de alguien que intenta retrasar lo inevitable. Si esto es sobre dejar la fiesta temprano sin despedirme, no es sobre la fiesta. Me levanté y ella dio un paso atrás involuntario, lo cual debería haber dolido, pero ahora solo me enfurecía. Es sobre lo que le dijiste a Sara, sobre ser una cobarde, sobre pensar que te voy a dejar. Sus ojos se abrieron de par en par, genuina sorpresa reemplazando la expresión guardada que usualmente llevaba conmigo. ¿Escuchaste eso? Cada palabra. ¡Oh Dios! Se sentó fuerte en la silla más cercana, o más bien se derrumbó en ella como si sus piernas hubieran fallado. ¡Oh Dios, Derek! No quise que escucharas eso. Solo estaba desahogándome. ¿No estabas qué, diciendo la verdad? Me acerqué, pero mantuve suficiente distancia para que no se sintiera atrapada. Porque seguro sonaba como la verdad para mí. Su respiración se estaba volviendo más rápida, más superficial, y reconocí los signos incluso antes de que empezara a agarrarse el pecho. Ataque de pánico. Había visto suficientes en veteranos de combate como para saber qué estaba pasando. Derek, no puedo respirar. Me arrodillé frente a ella, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera enfocarse en mí. Laura, mírame. Respira conmigo. Por la nariz, reténla, por la boca. Hazlo. Tomó unos minutos, pero eventualmente su respiración empezó a regularse. El pánico retrocediendo lo suficiente como para que no estuviera en peligro inmediato de desmayarse. Cuando sus ojos finalmente se enfocaron en mí correctamente, estaban llenos de lágrimas y algo que parecía terror absoluto. ¿Te vas?, susurró. ¿Es aquí donde me dices que has terminado? ¿Es eso lo que crees que está pasando aquí? No lo sé. Nunca sé lo que estás pensando. Siempre estás tan controlado, tan cerrado. Me miras con esos ojos fríos como si estuvieras evaluando una amenaza. Y yo solo, se interrumpió, cubriéndose la cara con las manos. Solo ya no puedo soportarlo. La espera, el preguntarme cuándo finalmente vas a darte cuenta de que no valgo el esfuerzo. El ataque de pánico se estaba poniendo peor en lugar de mejorar. Su respiración era irregular otra vez, todo su cuerpo temblaba, y tomé una decisión. Vamos al hospital. ¿Qué? No, estoy bien. No estás bien. Saqué mi teléfono y llamé al 911 antes de que pudiera protestar más. Estás teniendo un ataque de pánico lo suficientemente grave como para que no me sienta cómodo manejándolo en casa. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos. Los paramédicos fueron profesionales y eficientes, la estabilizaron lo suficiente para el transporte. La seguí en mi auto, llamando por adelantado para avisar a la sala de emergencias que íbamos, usando todos mis contactos para asegurarme de que la atendieran rápido y la trataran correctamente. Para cuando la tenían en una cama, conectada a monitores con un doctor examinándola, eran casi las 2 de la mañana. Me senté en la incómoda silla de plástico junto a su cama, mirando los monitores, calculando evaluaciones de riesgo en mi cabeza porque eso es lo que hacía cuando las cosas se volvían abrumadoras. El doctor era una mujer en sus años 50 con el tipo de comportamiento competente y sin tonterías que yo apreciaba en situaciones de crisis.
Señora Miller, está experimentando lo que llamamos trastorno de pánico agudo, probablemente desencadenado por estrés y ansiedad prolongados. Sus signos vitales están estables ahora, pero quiero mantenerla en observación unas horas más. Me miró a mí. ¿Hay algo en casa que pueda estar causando este nivel de estrés? Antes de que pudiera responder, Laura habló, su voz ronca. Mi matrimonio se está cayendo a pedazos y es mi culpa. La expresión del doctor no cambió. Ya veo. ¿Han considerado terapia de pareja? No, dijo Laura. Sí, dije al mismo tiempo. El doctor nos miró a ambos. Bueno, eso es algo que probablemente deberían resolver. Mientras tanto, estoy recetando medicación ansiolítica a corto plazo y una referencia a un terapeuta. Señora Miller, necesita cuidarse. Y señor Miller, ella necesita apoyo, no estrés adicional. Después de que el doctor se fue, nos quedamos en silencio durante mucho tiempo. La habitación del hospital estaba tranquila excepto por el pitido de los monitores y los sonidos distantes de la sala de emergencias. Encontré la maleta, Laura, dije finalmente. La cabeza de Laura se giró hacia mí. ¿Qué? En la habitación de huéspedes, la maleta medio empacada debajo de la cama con una carta dirigida a mí. Había estado limpiando hace unas semanas, moví la cama para aspirar y la encontré. Había leído la carta, puesto todo de vuelta exactamente como lo encontré y no lo había mencionado hasta ahora. ¿Estabas planeando huir, irte antes de que yo te dejara? Cerró los ojos, lágrimas deslizándose por sus mejillas. No pude hacerlo. Cada vez que intentaba terminar de empacar, simplemente no podía. ¿Por qué? Porque soy una cobarde. Porque a pesar de todo, todavía te amo. Porque la idea de realmente irme, de estar sin ti, es peor que quedarme y esperar a que te des cuenta de que mereces algo mejor. Me levanté, me moví al lado de su cama y, por primera vez en meses, tomé su mano. Sus dedos estaban fríos, temblorosos, pero no se apartó. Laura, necesito que me escuches muy cuidadosamente. Esperé hasta que abrió los ojos y me miró. He estado cargando papeles de divorcio en mi escritorio durante 3 meses. Estaba planeando firmarlos y terminar esto porque pensaba que tú querías salir. Pensaba que te estaba haciendo un favor al ser yo quien apretara el gatillo de algo que ya estaba muerto. Su rostro se arrugó. Derek. Déjame terminar. Mi voz era firme pero no cruel. Lo que escuché esta noche en la fiesta, lo que le dijiste a Sara, cambió completamente mi evaluación de la situación. He estado operando bajo inteligencia defectuosa, tomando decisiones estratégicas basadas en datos incompletos. Ese es el tipo de error que mata gente en combate y aparentemente es el tipo de error que destruye matrimonios también. No entiendo. ¿Piensas que soy esta persona fría y controlada que te está juzgando y encontrándote insuficiente? ¿Piensas que mi fuerza es una amenaza, que mi porte militar significa que te voy a lastimar o dejarte o ambos? Apreté su mano suavemente. Pero eso no es lo que significa nada de eso. Ese control, esa disciplina, esa intensidad que ves como amenazante, eso es lo que mantuvo vivos a mis marines. Eso es lo que los llevó a casa con sus familias. Y es lo que te va a mantener segura ahora si me dejas. Pero sigo arruinando todo. No, ambos seguimos arruinando las cosas al no hablarnos, al hacer suposiciones, al huir de los problemas en lugar de enfrentarlos. Acerqué más la silla a su cama y me senté, todavía sosteniendo su mano. Esto es lo que va a pasar. Vamos a empezar de nuevo, no completamente, pero lo suficiente. Vamos a ir a terapia, los dos, porque claramente ninguno de los dos sabe cómo comunicarse como se debe. Vamos a dejar de escondernos en habitaciones separadas como cobardes emocionales y vamos a descubrir si este matrimonio es salvable o si necesitamos terminarlo correctamente, juntos, en lugar de simplemente desangrarnos lentamente hasta que no quede nada. ¿Y si no puedo? ¿Y si estoy demasiado rota? Todos estamos rotos de alguna manera. La pregunta es si estamos rotos de maneras que se pueden arreglar o si el daño es demasiado extenso. La miré directamente, dejando que viera algo que usualmente mantenía encerrado. No me voy a menos que me digas explícitamente que quieres que me vaya, no porque tengas miedo de que me vaya primero, no porque pienses que no eres lo suficientemente buena, sino porque genuinamente no quieres estar casada conmigo. Si ese es el caso, dímelo ahora y terminaremos esto limpiamente. Pero si hay alguna parte de ti que todavía quiere intentarlo, entonces lo intentamos juntos. Sin más retiradas, sin más asumir lo peor. ¿Enfrentamos esto de frente o no lo enfrentamos en absoluto? Estaba llorando abiertamente ahora, pero era diferente de antes. No el llanto desesperado y aterrorizado de alguien teniendo un ataque de pánico, sino algo que parecía más alivio. Quiero intentarlo, susurró. Estoy asustada y no sé si puedo hacer esto, pero quiero intentarlo.
Entonces lo intentamos. La dieron de alta del hospital al amanecer con una receta y una advertencia severa de seguir con terapia lo antes posible. La llevé a casa a través de calles vacías, la ciudad todavía durmiendo. Ninguno de los dos hablando porque no quedaba mucho que decir que no se hubiera cubierto ya. En casa, le preparé el desayuno mientras ella se duchaba y se cambiaba a ropa cómoda. Cuando bajó a la cocina, se veía exhausta pero de alguna manera más ligera, como si hubiera estado cargando algo pesado y finalmente lo hubiera dejado. Esto es raro, dijo, viéndome cocinar huevos y tostadas con más competencia de la que probablemente esperaba. ¿Qué es? Esto. Tú cuidándome. Estando, no sé, presente. Acostúmbrate. Serví la comida y la puse frente a ella. Esto es lo que pasa ahora. Estamos presentes. Participamos. Realmente intentamos estar casados en lugar de solo existir en la misma casa. Comimos en silencio, pero era un tipo diferente de silencio al que habíamos compartido durante meses. Menos hostil, menos cargado de resentimiento no expresado. Solo silencioso. Dos personas desayunando juntos sin el peso de todos nuestros fracasos presionándonos. El siguiente lunes hice citas con 3 terapeutas de parejas diferentes, investigué sus credenciales y especialidades, y elegí la que parecía menos probable que perdiera nuestro tiempo con lugares comunes vacíos y terapia centrada en sentimientos que no abordaría los problemas estructurales reales en nuestra relación. La doctora Patricia Morrison tenía una práctica en el centro de Denver, venía altamente recomendada por gente cuya opinión yo respetaba y, según su sitio web, se especializaba en parejas de alto conflicto y personas lidiando con trauma. Eso parecía apropiado dada nuestra situación. La primera sesión fue exactamente tan incómoda como esperaba. Laura se sentó en un extremo del sofá en la oficina de la doctora Morrison. Yo me senté en el otro. Ambos manteniendo distancia cuidadosa como si tuviéramos miedo de la contaminación. La doctora Morrison estaba en sus años 60, cabello gris recogido en un moño ordenado, usando gafas que miraba por encima para estudiarnos con el tipo de mirada evaluadora que yo reconocía de oficiales superiores evaluando a sus tropas. Entonces, dijo después de las presentaciones básicas y el papeleo, díganme por qué están aquí. Laura me miró. Yo la miré a ella, y nadie habló por un largo momento. Nuestro matrimonio está fallando, dije finalmente, porque alguien tenía que empezar y había aprendido hace mucho que la vacilación en momentos críticos podía ser fatal. Hemos pasado el último año destruyendo lo que construimos en el primer año y estamos intentando descubrir si queda algo que salvar. Eso es ciertamente directo. La doctora Morrison anotó en su libreta. Señora Miller, ¿está de acuerdo con esa evaluación? Laura asintió, sin mirar a nadie a los ojos. Sí, excepto que es mayormente mi culpa. Eso no es preciso, dije. Acabas de decir que el matrimonio está fallando. Dije que ambos lo hemos estado destruyendo. Ambos, no tú sola. La doctora Morrison levantó una mano. Retrocedamos. En lugar de asignar culpas, hablemos de lo que realmente está pasando. Señor Miller, describa su matrimonio en 3 palabras. Frío, silencioso, fallando. Señora Miller. Aterrador. Solitario. Mi culpa. La doctora Morrison dejó su pluma. Interesante. Ambos describen un matrimonio que claramente está en crisis, pero lo atribuyen a causas completamente diferentes. El señor Miller piensa que es un fracaso compartido. La señora Miller piensa que es enteramente su responsabilidad. Esa desconexión es probablemente parte de su problema. Pasamos los siguientes 45 minutos desmantelando nuestro matrimonio pieza por pieza, exponiendo todas las formas en que habíamos fallado en comunicarnos, conectarnos, entender lo que la otra persona necesitaba. Fue brutal y agotador, y al final me sentí como si hubiera pasado por un debriefing particularmente intenso después de una misión que había salido completamente mal. Esto es lo que estoy viendo, dijo la doctora Morrison cuando nuestro tiempo se agotó. Ambos son personas inteligentes y articuladas que de alguna manera han logrado crear un sistema de comunicación completamente disfuncional. Señor Miller, usted aborda los problemas con precisión militar y espera soluciones lógicas. Señora Miller, usted está operando desde un lugar de miedo y trauma que hace que la lógica sea esencialmente imposible. Están hablando idiomas diferentes y se frustran porque la otra persona no los entiende. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Laura. Aprenden a traducir. Descubren cómo comunicarse de maneras que la otra persona pueda realmente recibir y procesar. Me miró a mí. Eso significa que usted necesita aceptar que no todo se puede resolver con lógica y disciplina. Algunas cosas requieren vulnerabilidad emocional, lo cual sospecho no es su fuerte. No se equivocaba.
Y usted, se volvió hacia Laura, necesita empezar a confiar en que su esposo no es su enemigo. Cualquier trauma que esté cargando de relaciones anteriores, no puede seguir proyectándolo en él y esperando que él simplemente lo descubra y lo acomode sin que usted haga el trabajo para sanar. No sé cómo, dijo Laura en voz baja. Por eso están aquí, para aprender cómo. Programamos sesiones semanales durante los próximos 3 meses. La doctora Morrison nos dio tareas, lo cual parecía ridículo para una pareja casada, pero aparentemente era procedimiento estándar. Nuestra primera tarea era cenar juntos cada noche durante una semana sin teléfonos, sin televisión, solo nosotros dos y conversación real. La primera cena fue dolorosa. Nos sentamos uno frente al otro con pasta que yo había cocinado, ninguno de los dos sabiendo qué decir, ambos agudamente conscientes de que estábamos siguiendo órdenes del doctor en lugar de hacer esto naturalmente. Esto es incómodo, dijo Laura finalmente. Extremadamente. ¿Deberíamos hablar de algo específico o solo? No sé. Esto no estaba cubierto en el entrenamiento de combate de los marines. Ella sonrió ante eso, solo un poco, y algo de la tensión se alivió. ¿Qué estaba cubierto en el entrenamiento de combate de los marines? ¿Cómo mantenerse vivo? ¿Cómo mantener vivo a tu equipo? ¿Cómo completar la misión incluso cuando todo sale mal? Empujé la pasta alrededor de mi plato, que probablemente es porque había estado abordando nuestro matrimonio como una operación militar en lugar de, ya sabes, una relación real. No es solo tú. Yo lo he estado abordando como una ruta de escape, siempre buscando la salida, siempre listo para correr antes de que las cosas empeoren. ¿Por qué?, pregunté, aunque sospechaba que sabía la respuesta. Ella estuvo callada durante mucho tiempo, mirando su plato. Mi ex antes de ti, el que salí en la universidad, era encantador y dulce justo hasta que no lo era. Entonces era aterrador, controlador, a veces violento. Me miró, y sus ojos estaban llenos de dolor antiguo. Tenía esta mirada fría e intensa cuando estaba enojado. Justo antes de que, sí. Así que, cuando me miras así, con esa intensidad militar, parte de mi cerebro simplemente grita peligro, incluso aunque racionalmente sepa que no eres él. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? 2 años, demasiado tiempo. Para cuando lo dejé, estaba convencida de que yo era el problema, de que había causado de alguna manera sus reacciones, de que si solo lo intentaba más o era mejor o menos molesta, él no tendría que enojarse. Así no es como funciona. Lo sé ahora, intelectualmente de todos modos, pero saber algo y creerlo son cosas diferentes. Dejó su tenedor. Cuando nos casamos, pensé que lo había superado. Pensé que había sanado lo suficiente como para que no importara. Pero luego empezamos a tener problemas y ese viejo miedo simplemente se apoderó. Cada vez que estabas frustrado o estresado o solo tenías un mal día, empezaba a esperar que cayera el otro zapato, a que te convirtieras en él. No voy a convertirme en él, dije, manteniendo mi voz nivelada incluso aunque quería encontrar a ese tipo y tener una conversación muy educativa sobre formas apropiadas de tratar a las mujeres. Nunca. Esa no es quien soy. Lo sé en mi cabeza. Hacer que mis emociones lo crean es la parte difícil. No era una solución, pero era un comienzo. En las siguientes semanas, seguimos teniendo esas cenas, seguimos presentándonos en la oficina de la doctora Morrison, seguimos empujando a través de las conversaciones incómodas y dolorosas que nos forzaban a vernos realmente en lugar de nuestras propias proyecciones y miedos. Reduje mis horas en el trabajo, empecé a llegar a casa a las 6 en lugar de las 8 o 9. Laura empezó a dormir en el dormitorio principal otra vez, aunque manteníamos lados separados de la cama con suficiente espacio entre nosotros para que no nos tocáramos. Pasos de bebé, lo llamaba la doctora Morrison. Roma no se construyó en un día y aparentemente tampoco los matrimonios funcionales. Una noche de miércoles, siguiendo la sugerencia de la doctora Morrison sobre actividades compartidas que no requieren comunicación intensa, convencí a Laura de ir a caminar conmigo en las montañas fuera de Denver. Ella estaba vacilante, probablemente porque pasar varias horas sola conmigo en un sendero era lo opuesto a su estrategia habitual de evitación, pero accedió. El sendero era de dificultad moderada con un ascenso decente y vistas que valían la pena el esfuerzo. Caminamos mayormente en silencio, lo cual se sentía más cómodo afuera que en casa. La naturaleza tenía una forma de hacer que el silencio se sintiera natural en lugar de opresivo. A mitad de camino, Laura se detuvo para recuperar el aliento y beber agua. Miró la vista extendida debajo de nosotros, Denver a lo lejos, montañas elevándose por todos lados, y algo en su expresión se suavizó. «Esto es agradable», dijo. Olvidé cuánto me gustaba caminar antes. «¿Cuándo dejaste de hacerlo?» «Cuando empezamos a tener problemas».
cuando empecé a evitar cualquier cosa que pudiera requerir que pasáramos tiempo juntos. Me miró. Eso suena terrible cuando lo digo en voz alta. Es honesto. Tomé un trago de mi propia botella de agua. Hice lo mismo. Empecé a trabajar horas más largas porque era más fácil que volver a casa al silencio y la tensión. Somos realmente buenos evitándonos. Ganadores de premios. Ella se rió, realmente se rió, y el sonido fue tan inesperado y genuino que sentí que algo se movía en mi pecho. Esta era la Laura de la fiesta, la que se reía de los chistes de Sara, pero ahora se estaba riendo conmigo en lugar de a pesar de mí. Terminamos la caminata y en el trayecto a casa, Laura extendió la mano y puso su mano encima de la mía en la palanca de cambios. Solo la descansó allí. Sin exigir nada, sin decir nada, solo conectando de una manera pequeña que se sentía masiva dada nuestra historia reciente. Gracias por no rendirte, dijo en voz baja. Por tener los papeles del divorcio pero no firmarlos. Por empujar por la terapia aunque sé que odias hablar de sentimientos. No odio hablar de sentimientos. Solo no soy bueno en eso. Volteé mi mano para que nuestros dedos pudieran entrelazarse. Pero estoy aprendiendo. Las cosas no fueron perfectas después de eso. Ni mucho menos. Todavía teníamos malos días, todavía teníamos discusiones, todavía teníamos momentos en los que los viejos patrones intentaban reafirmarse. Pero realmente estábamos luchando por el matrimonio ahora, en lugar de solo gestionar su declive. El avance llegó alrededor de 2 meses en la terapia. Durante una sesión donde la doctora Morrison estaba presionando a Laura para explicar qué específicamente desencadenaba sus respuestas de miedo a mi alrededor. Es la forma en que me miras a veces, dijo Laura, su voz temblando. Esa mirada fría evaluadora. Como si estuvieras calculando algo. Eso es exactamente como mi ex solía mirarme justo antes de, se interrumpió, limpiando lágrimas de su rostro. Había estado sentado en silencio escuchando. Intentando entender. Pero algo en la forma en que lo dijo. El terror absoluto en su voz. Me hizo darme cuenta de lo fundamentalmente que ella había malinterpretado lo que estaba viendo. ¿Puedo decir algo?, le pregunté a la doctora. Morrison, quien asintió. Me volví hacia Laura. Esa mirada, la que estás describiendo. Sé exactamente a qué te refieres porque he estado haciéndolo deliberadamente durante meses. No para asustarte. No para amenazarte. Sino porque estaba intentando descubrir que estaba mal. Porque te estabas alejando. ¿Qué necesitaba hacer para arreglarlo? Hice una pausa, asegurándome de que realmente me estuviera escuchando. En combate, esa mirada es evaluación de amenazas. Es yo analizando la situación. Calculando opciones. Descubriendo el curso de acción más seguro. Mantuvo vivos a mis marines. Me mantuvo vivo a mí. Pero lo que estás viendo como cálculo frío antes de la violencia, yo lo significaba como resolución de problemas para mantenerte segura. Pero se ve igual, susurró ella. Lo sé. Y ese es el problema, ¿no? Ambos estamos trayendo nuestras historias a este matrimonio. Y esas historias nos están haciendo malinterpretar las acciones del otro. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que pudiera ver mi rostro claramente. Mi intensidad, mi disciplina, mi necesidad de control. Todo eso viene de un lugar de protección, no de agresión. Cuando te miro así, no estoy planeando lastimarte. Estoy intentando descubrir cómo ayudarte, cómo mejorar las cosas, cómo ser lo que necesitas. Nunca lo supe, dijo ella. Solo veía la misma expresión. Y mi cerebro llenaba el resto basado en lo que significaba con él. Que es por lo que estamos aquí. Aprendiendo a ver lo que realmente está pasando en lugar de lo que nuestro trauma nos dice que está pasando. La doctora Morrison se veía satisfecha, tomando notas. Eso es un excelente progreso. Señora Miller, ¿puede ver la diferencia entre lo que temía que estaba pasando y lo que realmente estaba pasando? Laura asintió lentamente. Creo que sí. Va a tomar tiempo reentrenar mis reacciones. Pero entiendo ahora que Derek no es mi ex. Que su fuerza no es una amenaza. Bien. Porque la siguiente fase de su trabajo juntos va a requerir confianza. No puedes reconstruir un matrimonio cuando una pareja está constantemente esperando que la otra se vuelva abusiva. Esa sesión marcó un punto de inflexión. No estábamos arreglados, no éramos de repente felices y armoniosos. Pero finalmente estábamos trabajando con información precisa en lugar de operar desde miedo y malentendidos. Yo también hice cambios. Empecé a ser más consciente de mis expresiones. Mi lenguaje corporal. La forma en que me acercaba a Laura cuando parecía estresada o molesta. Aprendí a anunciar mi presencia antes de entrar en una habitación. A pedir permiso antes de tocar. A darle espacio para procesar emociones sin inmediatamente intentar resolver problemas. Laura también trabajó en su parte.
empujando a través de su incomodidad para realmente decirme cuando algo la estaba molestando. En lugar de retirarse al silencio y la distancia. Era un trabajo lento, a menudo frustrante. Pero era trabajo que estábamos haciendo juntos en lugar de en oposición uno al otro. Personas. Estoy agradecido de que tuviéramos la oportunidad de descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. Laura metió la siguiente página. Estoy agradecida de que me hayas escuchado en esa fiesta, de que te hayas preocupado lo suficiente como para confrontarme en lugar de solo aceptar lo que pensabas que estaba pasando. De que hayas empujado por la terapia aunque sé que odias ese tipo de vulnerabilidad emocional. Nos turnamos para meter páginas en la trituradora hasta que todo lo que quedó fue confeti, tiras finas de papel que representaban un futuro que habíamos evitado por poco. Laura recogió el papel triturado y lo mezcló con las cenizas de la carta quemada en un tazón de metal. ¿Qué deberíamos hacer con esto?, preguntó. Esparcirlo en las montañas. Dejar que sea problema de alguien más. Besé su frente. Tenemos mejores cosas de que preocuparnos que el matrimonio que casi destruimos. Como el que realmente estamos construyendo. Condujimos a las montañas ese fin de semana, al mismo sendero donde habíamos tomado esa primera caminata vacilante juntos. En la cima, con Denver extendido debajo de nosotros y el viento azotando a nuestro alrededor, esparcimos las cenizas y el papel triturado por el borde del acantilado, viéndolas atraparse en las corrientes ascendentes y desaparecer en el vasto cielo de Colorado. Adiós a todo eso, dijo Laura, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura desde atrás. Adiós a todo eso, estuve de acuerdo. Nos quedamos allí un rato, solo existiendo en el mismo espacio, cómodos de maneras en que no habíamos estado en años. La vista era espectacular, el aire era limpio y frío, y la mujer presionada contra mi espalda estaba eligiendo estar allí en lugar de estar atrapada allí por obligación o miedo. En el descenso, Laura me dijo que estaba pensando en volver a la escuela, tal vez obtener un título en consejería. Quería ayudar a otras personas que estaban atrapadas en patrones de miedo y autodestrucción, quería usar lo que había aprendido de nuestro casi desastre para ayudar a parejas que enfrentaban desafíos similares. Le dije que sonaba perfecto, que sería buena en eso, que apoyaría lo que quisiera hacer. Y lo dije en serio. No solo porque se suponía que lo dijera, sino porque genuinamente quería que persiguiera algo que la hiciera feliz y realizada. Esa noche en la cama me preguntó si alguna vez había lamentado no firmar los papeles del divorcio cuando tuve la oportunidad al principio. Ni una sola vez, dije. La mejor decisión táctica que nunca tomé. Ella se rió, ese sonido libre y fácil que había aprendido a atesorar porque significaba que era genuinamente feliz en lugar de solo actuar felicidad para mi beneficio. Eres tan Marine. Todo es tácticas y estrategia y parámetros de misión. ¿Me querrías de otra manera? No, dijo, besándome. Realmente no. El matrimonio que construimos después de esa fiesta, después del hospital, después de meses de terapia y conversaciones difíciles y aprender a vernos realmente, no era perfecto. Todavía teníamos discusiones, todavía teníamos días en los que la comunicación se rompía, todavía teníamos momentos en los que los viejos miedos intentaban resurgir. Pero habíamos aprendido a manejar esos momentos juntos en lugar de retirarnos a esquinas separadas y asumir lo peor. Aprendí que mi forma de mostrar amor a través de acciones, logística y resolución de problemas, aunque válida, necesitaba complementarse con expresión emocional real a veces. Laura aprendió que su forma de procesar el miedo a través de la retirada y la evitación, aunque comprensible dada su historia, no era sostenible en una relación saludable. Aprendimos a traducir el uno para el otro, a entender que cuando yo me ponía callado e intenso, significaba que estaba intentando resolver un problema, no que estaba enojado o amenazante. Ella aprendió a decirme directamente cuando necesitaba espacio o consuelo o solo alguien que escuchara sin intentar arreglar nada. La casa que se había sentido como un museo frío se convirtió en un hogar real. Empezamos a cocinar juntos, a ver películas en el sofá en lugar de en habitaciones separadas, a tomar viajes de fin de semana a las montañas solo porque disfrutábamos la compañía del otro. Cosas simples que las parejas normales probablemente daban por sentadas, pero que se sentían revolucionarias para nosotros dado de dónde veníamos. Mis compañeros de trabajo notaron la diferencia, comentaban que parecía menos estresado, más presente en las reuniones, ocasionalmente incluso hacía bromas durante las llamadas de conferencia. Rick me acorraló un día en el gimnasio y exigió saber qué había cambiado. Casi me divorcié, le dije. Luego no lo hice. Resulta que el matrimonio funciona mejor cuando realmente te comunicas con tu cónyuge en lugar de solo asumir que sabes lo que están pensando. Eso es sospechosamente saludable para ti, dijo. ¿Qué le pasó al marine emocionalmente estreñido que he conocido durante 15 años? Fue a terapia y aprendió cómo funcionan los sentimientos. Ha sido un viaje. Mirando hacia atrás, puedo señalar el momento exacto en que todo cambió.
Escuchar a Laura decirle a Sara que tenía miedo de que la fuera a dejar, que se sentía indigna de ser amada, que había destruido nuestro matrimonio a través de su propio miedo e inseguridad. Si no hubiera escuchado esa conversación, no hubiera entendido que su retirada era retirada en lugar de rechazo, habría firmado esos papeles de divorcio y me habría alejado de lo mejor que me había pasado. La recopilación de inteligencia salvó mi vida más de una vez en combate. Resulta que también salvó mi matrimonio, aunque la inteligencia vino de una sesión accidental de escuchar a escondidas en lugar de reconocimiento deliberado. A veces la información más importante viene de fuentes inesperadas y a veces los parámetros de la misión cambian completamente cuando obtienes mejores datos. Mantengo ese pensamiento conmigo ahora, este entendimiento de que las suposiciones son peligrosas, que tomar tiempo para recopilar información precisa casi siempre vale la pena el esfuerzo, y que lo que parece una posición enemiga podría en realidad ser una unidad amiga señalando por ayuda si te tomas el tiempo de mirar más de cerca. Laura y yo reconstruimos nuestro matrimonio desde los cimientos, usando las cenizas de lo que casi fue como fertilizante para algo mejor. No fue fácil, no fue rápido y seguro como el infierno no fue siempre cómodo. Pero valió la pena. Ella valió la pena. Nosotros valimos la pena. Y esa es la historia de cómo estuve listo para divorciarme de mi esposa hasta que escuché lo que le dijo a sus amigos sobre mí, y cómo esa recopilación accidental de inteligencia se convirtió en la mejor misión de reconocimiento que nunca planeé ejecutar. A veces las batallas más importantes no son las que preparas. Son las que te emboscan en fiestas y te obligan a reevaluar todo lo que pensabas que sabías. Seguimos casados, seguimos trabajando en ser mejores parejas, seguimos aprendiendo a traducir entre logística militar, lenguaje del amor y expresión emocional humana normal, pero lo estamos haciendo juntos ahora, y eso marca toda la diferencia.